Vamos entonces a responder las preguntas que nos han llegado. Douglas nos está preguntando si es recomendable realizar el análisis por desempeño y estimar la vulnerabilidad que pueda tener una estructura de acuerdo a la zona. Efectivamente, si yo quiero, por ejemplo, hacer un estudio de vulnerabilidad estructural de una zona determinada de una ciudad, no de una edificación, sino de una zona, lo que tengo que hacer en este caso es, primeramente, ver la parte de un método probabilístico. Hay métodos probabilísticos que nos están dando un error porcentual de solamente el 5%. Significa que con este error porcentual de solamente el 5% podríamos tener una caracterización de la vulnerabilidad estructural de la zona, del sector de la ciudad. ¿Qué porcentaje de las edificaciones están en vulnerabilidad alta? ¿Qué porcentaje en vulnerabilidad media o mediana? ¿Y qué porcentaje en vulnerabilidad baja? Entonces va a depender de ese estudio probabilístico. No voy a, en ese sector de repente son 20.000 edificaciones, no podría hacer las 20.000 edificaciones, 20.000 estudios como tal. Solamente haría, de acuerdo al estudio probabilístico, la elección de cierto número de edificaciones, efectuar el diseño por desempeño y determinar la vulnerabilidad de las edificaciones. Augusto nos pregunta cuándo un suelo es rígido y cuándo un suelo es flexible. Bueno, depende de los códigos de diseño, pero generalmente estamos en un rango aproximado si lo orientamos por capacidad portante del terreno o resistencia del terreno. Un suelo es flexible cuando tiene una capacidad visible menor a 1.5 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Un suelo es intermedio si está por el orden de 1.5 a 3. Y un suelo es rígido por encima de 3 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Douglas nos realiza otra pregunta. Douglas Ponce. ¿La secuencia o constructiva se debe considerar en un análisis? Cuando vamos a ver la simulación del proceso constructivo versus el análisis informático, porque hoy en día todo es con programas de cálculo, eso debemos tenerlo bastante claro. Ya no se utilizan los métodos convencionales del análisis, Bocros, Cánica, Cabella, Mutos, Agua, Portal, Voladizo, sino se utiliza netamente programa de cálculo por el método de elementos finitos. Entonces, cuando hablamos de secuencia constructiva, estamos hablando de una no linealidad. La no linealidad física, para describir toda esa secuencia constructiva, algunos códigos de diseño, ya desde el año 1970, empezaron a utilizar los denominados coeficientes que anteriormente se le llamaba de trabajo, hoy en día se le llama de desgaste estructural. Yo todavía estudié en la universidad con estos coeficientes de trabajo, estamos hablando del año 1985,
cuando inicié los estudios universitarios. Y ya teníamos en el código en la Federación de Rusia, antiguamente Unión Soviética, teníamos estos coeficientes o factores de trabajo. Luego, como les decía, pasó a ser los denominados factores de desgaste estructural. ¿Qué es el aporte con estos factores? Que no viene a ser los factores de seguridad, sino vienen a ser netamente para verificar el tema no lineal de una forma muy simple, incluyendo estos factores. Entonces, con estos factores, lo que se trataba es de llevar a una estructura de un rango lineal a un rango no lineal, tendiendo al diseño. Hoy en día se utiliza la metodología o el método de los pasos, que viene a ser una secuencia de tangentes que describen toda esa curvatura del diagrama esfuerzo-deformación. Significa un diagrama multilineal. Es algo totalmente moderno. Y también se utilizan las denominadas acciones sucesivas, es decir, sismos sucesivos para poder hacer todo un diseño estructural. Pero son temas avanzados que todavía se están también investigando. Lo que se utiliza es el proceso constructivo por etapas, es decir, la no linealidad constructiva. Carlos Ajata nos está planteando la siguiente interrogante. Al usar los disipadores o aisladores, ya no es necesario sobredimensionar las piezas de la estructura. Efectivamente, al utilizar los disipadores o aisladores, lo que estamos tendiendo es exclusivamente a optimizar estructuralmente. Vamos a optimizar. Y optimizar significa elegir las dimensiones necesarias para lograr un comportamiento eficiente. No se trata de sobredimensionar sin tener en cuenta el comportamiento eficiente. Es decir, los códigos de diseño todavía están con los denominados, las denominadas derivas o distorsiones de entrepiso, pero donde se tiende no es solamente a las derivas o distorsiones de entrepiso, sino a garantizar que realmente va a tener un comportamiento esperado, el óptimo como tal. ¿Ya? El óptimo como tal. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente punto del curso. Daños estructurales. Daños estructurales. Daños estructurales. Muy bien. La foto es bastante clara y nos dice Kryachkov, un científico ruso, que a las personas no los mata el sismo, sino los edificios que colapsan. Lo que quiere decir Kryachkov, o lo que quiso decir Kryachkov, es que a las personas no los mata el sismo, sino los malos ingenieros estructurales y arquitectos
que proyectan, diseñan y construyen deficientemente. Eso es lo que nos dijo Kliavkoff. Entonces nos lleva a una reflexión de lo importante que es prepararse, no solamente dentro de un punto de vista de formación profesional. Eficiente significa que voy a realizar unos estudios universitarios y estos estudios universitarios van a ser muy buenos, sino también de lo que se trata es que las personas se preparen para la vida. Es decir, las universidades no solamente son lugares donde se forman profesionales en gran escala, sino son lugares especializados donde a los estudiantes se los forma para toda la vida. El formar para toda la vida significa la actualización, la capacitación permanente, que es lo que ustedes justamente están haciendo. Una capacitación permanente implica un compromiso muy alto en seguir aprendiendo y no quedarse con el enfoque convencional o tradicional, sino ir poco a poco nivelándose y coger el ritmo de avanzada que hoy en día existe. Como también estar bastante comprometido con el aprendizaje de sus propios códigos, porque lamentablemente a veces ya se tienen modificaciones, cambios, y la persona no lo conoce. Entonces los códigos no son estáticos, son dinámicos, cambiantes, y nosotros debemos de ir junto con ellos. Acá tenemos una edificación que colapsó. Esta edificación que colapsó, en primer lugar, pertenece al sismo de Kobe del año 1995 en el Japón, país industrializado, donde teóricamente se tienen las mejores normas de diseño sismoresistente, y en estas norma japonesa se pensaba que era la mejor del mundo y que no debería de existir este tipo de colapsos. Sin embargo, como les decía, las normas son perfectibles, pero también es tan perfectible la norma como las personas que la utilizan. Porque un mal uso de una norma nos puede llevar también a un colapso. Acá tenemos que esta edificación colapsó no por una mala norma, sino por un mal uso de la norma. Y las otras edificaciones que estamos observando habían cumplido con el código y permanecieron en pie. Es ahí lo que dice Kliavkoff: los malos ingenieros estructurales y arquitectos que diseñan, proyectan y construyen deficientemente. Miren ustedes, sismo del año 2007 en el Perú, sucedió algo alarmante del porcentaje total de las edificaciones que colapsaron. El 22%
ya habían tenido problemas desde la concepción misma, es decir, el proyecto. En la construcción, 18%. La autoconstrucción, que nuestros gobiernos no pueden combatirlo, a pesar que se conoce que la autoconstrucción y la autogestión nos va a llevar, de todas maneras, a un incremento del costo total, aproximadamente en un 40%, adicional a que hubiese contratado a un ingeniero estructural, un arquitecto. Deficiencias en los materiales, el 20%, fallas en cuanto a lo que es el servicio o uso de los ambientes, el 10%. Y otras causas, el 5%. Sumado, todo obtenemos el 100%. Significa de 100 viviendas, 22 por concepción misma del proyecto. ¿Quiénes están ahí? Ingeniero, arquitecto, 11. Deficiencias en la ejecución, 9, 20%, ya vamos, 20 ingenieros, 20 arquitectos. Pongamos que los materiales, nosotros no estamos ahí, la autoconstrucción tampoco, en el uso tampoco. 20 viviendas de las 100 ha sido culpa de los ingenieros civiles. Y 20 viviendas por los arquitectos. Eso nos llevó a una reflexión como país. Y esa reflexión era muy clara. Estamos formando malos profesionales porque estamos teniendo porcentajes muy altos. Entonces, ¿hacia dónde debemos de dirigirnos? Hay que mejorar la calidad educativa. Y empezó el proceso de licenciamiento de las universidades. Se han denegado ya a más de 40 universidades la licencia de funcionamiento. Significa que son universidades cerradas. Y lógicamente que por la pandemia no se ha podido culminar con este proceso, pero debe ser todavía muchas más que tienen que ser cerradas. Y luego viene el proceso de la acreditación por carreras a nivel gubernamental. Y la acreditación por carreras, las carreras de mayor impacto, de mayor compromiso con el país, son las carreras de medicina, de ingeniería. Y ahí está la ingeniería civil. Viene la siguiente valla para las universidades que cuentan con la carrera de ingeniería civil de poder ser acreditadas por el Estado. Se acreditan por el Estado. Pero las universidades de vanguardia no están con ese licenciamiento solamente del Estado, porque lo consideran que es una acreditación, un estándar de calidad todavía un poco bajo. Entonces dicen, vamos con la acreditación de las mejores universidades del mundo. Es decir, estamos hablando de la acreditación ABET. Pero para llegar a ABET tenemos que pasar por ICACIT. Vamos por ICACIT. Y empiezan a acreditarse. Pero son muy pocas las universidades. Creo yo que no pasamos de 10 universidades acreditadas por ICACIT en ingeniería civil. Y por ABET solamente son 5. Y ABET ya es la acreditadora más grande de mayor prestigio a nivel mundial, que es con la cual se acredita las universidades de Stanford, en California, en fin, Berkeley. Muchas universidades americanas y de otros países. A eso se tiene que tender. A eso se tiene que tender. Entonces ya tenemos 5 universidades que tienen el estándar más alto de acreditación
y que los lleva a competir con su formación de los estudiantes es reconocida en los Estados Unidos y en más de 140 países. Por lo tanto, estamos con niveles altos de educación. Porque esto es alarmante. De lo que teníamos una sola universidad en el top 1000 del ranking, ya por lo menos tenemos una universidad en el top 500 y 3 universidades en el top 1000. Es decir, vamos mejorando. Años nos ha costado, pero seguiremos mejorando. Porque estos porcentajes son alarmantes. Teníamos que cambiar. No podemos cambiar la ubicación de un país. El caso del Perú es un país altamente sísmico. Y hemos ido cambiando con códigos. El primer código fue en el año 1977, luego en el año 1993, luego en el año 1997, luego en el año 2003, luego en el año 2006, luego una modificatoria en el año 2014, otra modificatoria en 2016, otra norma en 2018. Entre modificatorias y normas ya vamos por la octava. Son ya 8 versiones. Y el mapa sísmico del país ha ido cambiando. Este mapa no es el mismo del primer código. Es muy diferente. Y tenemos ya un historial porque hemos ido instrumentando el país poco a poco. Nos falta mucho todavía, pero por lo menos vamos por buen camino, instrumentando el país. Tenemos ahí, cada punto viene a ser un sismo que ocurrió en la historia del país, de Perú. Ya habíamos indicado que los sismos pueden ser de foco superficial, foco intermedio o foco profundo. El superficial, cuya profundidad sea menor a 60 kilómetros. El intermedio, que vaya entre 60 y 350 kilómetros, y el profundo mayor a 350 kilómetros. Como vemos, la mayor cantidad de sismos severos han sido con círculos, significa foco superficial o más dañinos. Tenemos algunas enseñanzas estructurales y de comportamiento dejadas por los sismos en el caso peruano. En el año 1970, el 31 de mayo, ocurrió un sismo que siempre lo recordamos, como que marcó un antes y después de la ingeniería sismo resistente. Porque no estuvimos preparados y fallecieron cerca de 70.000 personas. Más de 200 escuelas colapsadas. Una ciudad entera totalmente sepultada. Daños en gran escala. Y eso nos llevó a cambiar. Mientras que antes era imposible llevar un curso de ingeniería sismo resistente, hoy en día todas las universidades tienen el curso en pregrado de ingeniería sismo resistente, porque los estudiantes deben de conocer lo mínimo para poder diseñar una estructura de acuerdo al código vigente. Y en ese sismo del año 1970 yo todavía tenía 3 años de edad, porque yo nací en el sur del Perú. Mis padres son del norte y yo nací en el sur por un tema de trabajo de mi padre. Y a los 3 años me retornaron al norte, donde hasta hoy en día radico. Y ocurrió este sismo. Y lo recuerdo claramente a pesar de los 3 años que yo tenía. Porque casos tan fuertes se quedan grabados en la memoria de las personas. Recuerdo claramente que
Mi madre con mi hermano mayor habían ido al mercado central de la ciudad a hacer unas compras y me quedé en casa con mi papá y mi hermano. Ocurrió el sismo, mi papá me levantó en los brazos y me quiso sacar de la casa. Pues venga, sabemos que hay una fuerza inercial. Entonces mi papá quería vencer a la fuerza sísmica queriendo abrir la puerta de la casa y salir o evacuar hacia la calle. Mi hermano, yo tenía 3, él tenía 5 años, él fue más inteligente, se fue al patio posterior y allí empezó a rezar. Y nosotros, mi papá quiso salir hasta que al final cesó el sismo y logramos salir. Como en toda ciudad peruana, las personas somos creyentes en Dios, y un cuadrito de una virgen se cayó y le hizo un corte a mi padre. Pero salimos. Ya mi hermano nos alcanzó, salimos ya. Y lo primero que preguntábamos nosotros es, ya nos dábamos cuenta de la cantidad de daños que tenía la vivienda, preguntábamos por nuestra madre. Y mi padre no sabía qué responder. Empezaron a salir primero ya los datos de la cantidad de fallecidos, aproximadamente se empezaba a dar números, la ciudad destruida, y pensamos lo peor, que ya habíamos perdido a la mamá y al hermano mayor. Como se interrumpió el tráfico, resultó llegando mi madre con mi hermano cerca a las 7 de la noche. Y nosotros teníamos que dormir en la calle porque era una orden de parte del gobierno que teníamos que descansar en la calle y pernoctar por las famosas réplicas. Hasta esa hora que lo vimos a mi madre con mi hermano llegando, para nosotros fue una emoción muy grande, como que volvió la vida a nosotros, porque una madre es demasiado para uno. Y bueno, abrazamos a nuestra madre, a nuestro hermano, y empezamos a dormir en la calle. Al tercer día, yo siempre quería retornar a mi casa. Mi papá me decía que no podíamos retornar a casa, que teníamos que esperar. Se cocinaba en la calle, vivíamos en plena calle, en carpas, y el tercer día, en una de las réplicas, se cae el muro que quedaba pegado a mi carro. Significa que si hubiese yo transgredido la norma y mi papá me lo hubiera permitido, lógicamente que hubiera fallecido aplastado. Entonces, las réplicas, lo que aprendí es que son sismos de menor intensidad o sismo severo, pero que pueden generar el colapso como tal. Este sismo, además de haber sido de un poco superficial, estuvo cerca a la ciudad de Chimbote y yo vivía en Trujillo, a 120 kilómetros de dicha ciudad. Se expandió hacia el norte, llegando a Trujillo con 7, a Lima con 5, y hasta el sur a Ica llegó con 3. Es decir, su onda de expansión fue bastante grande, como todos los sismos severos. Las personas vivían en una ciudad andina de ese mismo departamento, denominado Ancash. Las personas vivían en viviendas de adobe, de 2 o 3 niveles. Por falta de preparación de las personas, igual que mi papá, quisieron evacuar hacia la calle. Y evacuaron hacia la calle. Y se cayeron las edificaciones. La calle es angosta, en Huaraz. El adobe es altamente vulnerable para zonas de alta sismicidad.
y las personas fallecieron totalmente aplastadas. Cuando debieron hacer lo que hizo mi hermano, ir al patio posterior, que es grande, y no hubiesen tenido este tipo de pérdida de vida. Falta de preparación de las personas. Este sismo, como le decía, marcó un antes y después, porque después de esto vinieron los japoneses al Perú y por primera vez se hicieron los estudios de microzonificación sísmica de las ciudades. Se demoraron un total, por ejemplo, para la ciudad de Chimbote, se demoraron un total de cerca de 5 años para hacer ese mapa de microzonificación sísmica. Es decir, los japoneses vinieron y vivieron 5 años dejando a su familia, hacer labor social y ayudarnos a poder entender este gran fenómeno. Al final se fueron y nos dejaron sabias enseñanzas que hasta hoy en día se practican, pero también que las autoridades desconocen porque lo que ellos hicieron en la zonificación, por ejemplo, en la ciudad de Chimbote, decían zona con suelos licuables, no se debe de construir. Sin embargo, con el tiempo se ha construido. Y a través de una ordenanza municipal, el alcalde concluye y resuelve que es de uso público. Lamentablemente, esto va a incrementar la vulnerabilidad. Y los japoneses ya nos dejan prácticamente un borrador bastante claro de lo que sería nuestra primera norma de diseño sismo resistente, que se publica en el año 1977. Entonces, este sismo también nos enseñó que el Estado debe de invertir en la preparación de las personas durante un sismo. Y para invertir en la preparación de las personas durante un sismo, deben de existir los denominados simulacros. En este curso debe haber personas que trabajan también para el gobierno. Es importante motivar e incentivar a la participación en los simulacros, porque los simulacros nos van a permitir tener una estadística un poco cercana de lo que sería la realidad nuestra después de un sismo. ¿Cuántas personas muertas? ¿Cuántas personas heridas? ¿Cuántas viviendas destruidas? Nos va a ayudar mucho. Las rutas de evacuación están claras, no están claras, sirven, no sirven, en fin, muchas cosas nos va a servir. Entonces, empezó una cultura sísmica diferente. Miren cómo quedó Yungay, una ciudad completamente sepultada. Yungay se le conoce como la ciudad santa. Ciudad santa. Se desprendió un bloque del nevado del Huascarán, que está ese nevado grande, un pico, se vino abajo. Se diluyó, generó agua, y como había una corriente también adicional por este movimiento sísmico del río, se vino todo completamente contra la ciudad. Hizo un camino prácticamente hacia la ciudad, una luz o avalancha, trayendo palos, piedras, todo lo que encontraba en el camino. Y las personas, por falta de preparación, pensaban que podían correr y ser más rápidos que todo ese aluto o avalancha. Al final, lamentablemente, perdieron la vida por desconocimiento, no por ser irresponsables, sino por desconocimiento. La culpa era netamente del gobierno, porque el gobierno
debió de haber entendido que no era la primera vez que ocurría un sismo. Sismos han existido toda la vida. Deberíamos de habernos preparado como personas. Solamente quedaron las cruces de la iglesia, las puntas de las palmeras, una ciudad enterrada, sepultada. Solo algunas personas que bajaron a la parte alta de los cerros lograron sobrevivir. El resto, lamentablemente, perdieron la vida. Suelos expansivos. ¿Qué nos enseñó en este sismo de Chimbote del año 1970? Que la arcilla, unida con el agua, llega a incrementar su volumen de 8 a 16 veces y luego se va a contraer, dejando esas grietas bastante grandes. Como podemos ver en el piso, grietas enormes, como tal. Que van a generar daños en la superestructura. Entonces, construir sobre suelos expansivos viviendas de 1 o 2 niveles no es correcto. No es correcto. Fue una de las enseñanzas que nos dejaron los japoneses. Pero después se respetó durante algunos años, unos buenos años, y después del año 2000 dijeron, bueno, desde el año 1970 ya no viene el sismo, así que nos hemos olvidado, nunca más nos van a venir los sismos, vamos a utilizar esas zonas también para expansión urbana. Sismo de Nazca del año 1996, un 12 de noviembre. De nuevo, el epicentro fue en el mar. Y una enseñanza que ya se había tenido en el sismo de Chimbote, lo que les dije, Chimbote fue el 31 de mayo. Y todo el mes de junio llegamos a dormir en la calle por las réplicas. Viene el sismo de Nazca del año 1996 y fueron 900 réplicas. Sismos de menor intensidad, una réplica es un sismo de menor intensidad o sismo severo, pero que lleva a la estructura al colapso. Adobe, una vez más, altamente vulnerable. Colapsaron las viviendas de adobe. También construcciones precarias, mal hechas, y se empezó a trabajar con las normas de adobe, que ya se tenía avanzado, y se publica en el año 1997 la restricción del adobe como altura máxima 2 niveles con reforzamiento del muro con malla electrosoldada, dinteles de concreto armado, cimiento de concreto ciclón, para mejorar su comportamiento. Que las luces no sean muy grandes entre extremo y extremo, porque puede producir la falla tipo U. Esto es falta de supervisión. No puede ser posible que en una edificación de recaudación significa que voy a ir a pagar, van a hacerme mis análisis de salud, una posta médica, donde yo voy teóricamente a curarme, puede resultar una trampa mortal. Una viga tiene que estar unida con una columna. Y es por eso que se había colocado esa la zona segura ante sismos. La zona segura ante sismos es para garantizar que yo ahí voy a estar protegido, voy a estar bien. Sin embargo, la obra ha sido entregada y esa zona, ahí no existe columna, sino está descansando la viga sobre un muro. Vino el sismo y dijo, esa no es zona segura ante sismos.
lamentablemente, la junta sísmica. La junta sísmica debe de ser como material elástico que impide el impacto entre dos edificaciones. Para eso sirve la junta sísmica, para evitar el impacto. Porque producto del sismo las dos edificaciones van a vibrar, Y al vibrar, lógicamente, que pueden llegar a impactar una con la otra. Es por eso que se calcula esa junta sísmica, en el caso del código peruano, mínimo 3 centímetros, y va a depender de la altura de impacto entre las dos edificaciones. O los 2/3 de la suma de los desplazamientos de las dos edificaciones. Y esto nos va a dar el espesor de la junta. Pero la junta sísmica no puede ser rellenada con material excedente, como podemos ver, bloque de ladrillo, hueco que se había colocado pensando que es un amortiguador ante el movimiento lateral. Y también pensando que con colocarle un listón, una parte externa nada más de Tecnopor, implicaría que efectivamente va a pasar mi proyecto normalmente. Eso es inadecuado. Es inadecuado. Y al ser inadecuado, lógicamente que al producirse el sismo, eso va a reventar. Salió el listón de Tecnopor y salió a la luz que no existía junta sísmica. No hay junta sísmica. Sismo de Ocoña del año 2001, un 23 de junio. Al día 25 de junio ya habían réplicas. 27 de junio más réplicas y 10 de julio muchas más réplicas. Una vez más, estamos hablando que debemos de ir al análisis no lineal o utilizar los factores de seguridad para poder corregir ese comportamiento no lineal. La Catedral de Arequipa, la ciudad donde yo nací, como podemos ver, se cayó la zona del campanario. Es una catedral con ladrillo de sillar, es decir, de la actividad volcánica, el volcán Misti, se tiene sillar. Y con eso se ha hecho muchas construcciones en Arequipa. Otros problemas: muro y columna. Como podemos ver, hay una ventana. Y como hay una ventana, el muro no está confinado con la columna. Hasta ahí estamos bien. No debe de estar confinado para que la columna se desarrolle completamente. Pero lo que no está bien es que el muro no tenga una junta de separación con la columna. Debería de tener una junta. Esa junta va a impedir que pueda impactar el muro hacia la columna como lo ha hecho en este caso. En el movimiento ha impactado. Y la columna ha resultado con una deformación. Lo que se tenía que haber hecho acá es, lógicamente, colocar la junta, como lo había indicado. Y la junta nos hubiese servido
que no impacte, que no impacte. Esta junta muro-columna, porque ahí hay una alta rigidez, arriba donde está la columna no hay rigidez por la ventana. Otra de las fallas que se tuvo es esta, la denominada columna corta, que acá lo confinaron. El muro se confinó con la columna. Y hay parte de la columna que quedó libre. Es decir, en la zona que está confinada existe una alta rigidez, un cuerpo rígido comparado con la zona que la columna está libre. Y donde está libre, ahí se tiene un gran cortante y falló la columna, falló. Y en la otra parte, por el confinamiento, se mantuvo como un elemento rígido. ¿Qué es lo que se tuvo que hacer? Lo mismo que en el caso anterior, no se tenía que confinar, se tenía que dejar libre a través de una junta, colocar una junta y evitar ese impacto que le pueda generar este tipo de daño. Las edificaciones de adobe, una vez más, altamente vulnerables. Cuando ocurren sismos de magnitud 6 a más y estamos en una zona de litoral, vamos a tener la probabilidad de ocurrencia de un tsunami. El tsunami viene a ser olas de gran altura, por encima de los 6 metros, en este caso olas de 6 metros, que van a generar daños, como lo que estamos viendo, edificaciones de playa colapsadas, grandes extensiones de terreno totalmente salinizado, sal, agua de mar. Sismo de Pisco del año 2007, un 15 de agosto. Otra de las fallas que siempre se recuerda es la denominado piso blando. Es decir, cuando el primer nivel es aporticado y luego tengo muchos muros. Al tener muchos muros, una alta densidad de muros, y abajo poca rigidez, lamentablemente, donde exista poca rigidez es ahí donde va a haber una falla total. Una falla total. El denominado piso blando. Poca rigidez, alta rigidez. Primer piso, poca rigidez. Pisos superiores, alta rigidez. No es bueno el piso blando ni como primer piso ni como último piso. Hay que condensar la rigidez por la altura de la estructura. Pero dentro de mapas de peligros de dicha ciudad de Pisco, no solamente este hotel Embassy estaba dentro de una zona peligrosa, sino también hospitales. Y ahí viene el tema de la microzonificación. Los hospitales deben de estar en zonas seguras porque es una alta inversión. Pero lamentablemente en nuestros países crecemos en forma desorganizada. Y a veces por parte política es que permiten que las expansiones urbanas sean inclusive otorgadas con título de propiedad a las personas. Son invasiones que se han hecho. Se han hecho dueños
al final el Estado en una campaña política les da el título de propiedad. Son dueños como tal. Y eso lleva a que se tiene que dotar de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, hospitales. Es decir, una mala inversión como gobierno, porque son zonas inseguras, inapropiadas para la expansión. Es por ello que lo que hicieron los japoneses con Chimbote fue algo maravilloso. Dejaron todo el crecimiento de la ciudad por donde debe ir. Lamentablemente ya no lo han continuado por temas políticos, como decía, pero realmente hubiera sido importantísimo que se continúe con ese crecimiento. Miren ustedes, el piso blando, edificaciones totalmente colapsadas, ya, porque están totalmente inclinadas, columnas de la primera planta, automóviles totalmente destrozados, viviendas totalmente inclinadas, y la autoconstrucción. La autoconstrucción también nos va a llevar a tener daños muy grandes. Tenemos acá viviendas, como ven, entre la vivienda color celeste con la vivienda color verde, respetan ahí un espacio de la punta sísmica. Y después no se respeta y se siguen las edificaciones hasta que llega un señor que va a construir 4 niveles y tiene de fondo unos 30 metros y de frontera tiene solamente 4 metros y medio. Y construye de esa manera. Construir en un sentido pórticos y en otro sentido tiene muros. Pero como su vecino es una persona de escasos recursos económicos, genera hasta ventanas a ese vecino. Al final, viene el sismo y le genera esos daños. Daños muy grandes. La estructura quedó inservible. ¿Qué pasó? Primeramente, la construcción para terrenos de este tipo, hay que recordar, el lado mayor con el lado menor debe ser la proporción menor a 3, menor o igual a 3. Significa si tengo 4 metros y medio, debería de ser 13 metros y medio de fondo de construcción. Ya no hay que utilizarlo como espacio. O si no, si tanto deseo, puedo colocar juntas y seguir ampliando. Pero no lo hizo así y generó un efecto torsional. Porque había muros que estaban en el sentido largo, confinados, y otros por las ventanas con aberturas. Ya no es un confinamiento correcto. Otros que ya no están ni confinados, están totalmente libres, y como vemos el edificio prácticamente ha sido partido en dos. En el último nivel también existe una reducción muy brusca en cuanto a lo que es el área construida, no debe de ser mayor al 30%. Y eso me genera, lógicamente, problemas adicionales torsionales. Nos tocó evaluar el Ministerio de Trabajo en Lima, Perú, por sismo año 2007. El Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, los dos ministerios tuvimos que evaluar. El Ministerio de Trabajo tiene 3 bloques. Esos 3 bloques tienen una junta, lógicamente. Lo primero que hicimos al ingresar, verificamos que existía una probabilidad de roturas plásticas, debido a que las columnas son muy rígidas y las vigas son
poco rígidas. Al ser poco rígida, la rótula plástica va a estar en la viga. Está bien que esté en la viga, sí, pero lo mejor es que tengan una rigidez considerable. Recordar la rigidez de la columna que sea 1.2 la rigidez de la viga, aproximadamente para evitar una rápida aparición de rótula plástica. La junta sísmica. La junta sísmica, una vez más, mal diseñada. Vemos que no hay tecnopor, material excelente de la obra, ha sido utilizado, bolsa de cemento mismo, y se le colocó un tapajunta metálico. Vino el sismo, reventó el tapajunta y quedó claro el por qué se tenía esta gran grieta entre bloques por la junta sísmica. Muy bien, vamos entonces a hacer una ayuda de memoria nada más de lo más saltante. El tema de la junta sísmica. Es acá donde voy a colocar la junta sísmica. Esta viene a ser la altura de impacto. Esta junta sísmica puedo colocar tecnopor como material elástico que impida el impacto entre las dos edificaciones. El valor de esta junta sísmica (6/1000 de H) y debe ser mayor o igual a 3 centímetros. También puedo considerar, no puede ser menor que esto, puedo considerar los 2/3 de la suma de los desplazamientos del edificio 1 más el edificio 2. Ya tenemos. El tema de la rótula plástica.
columna rígida, viga débil, rótula plástica en la viga. Columna débil, viga fuerte, rótula plástica en la columna. Una buena aproximación para evitar la rótula plástica es que la rigidez de la columna primeramente debe ser mayor que la rigidez de la viga. Pero ¿en cuánto debe ser mayor? La rigidez de la columna, una buena aproximación podría estar por 1.2 la rigidez de la viga. 1.2 rigidez de la viga. El piso blando. Tengo muro y tengo abajo solamente columnas. Esto es piso blando. ¿Qué va a pasar? Que esto se va a desplazar mucho y esto, por ser muy rígido, va a desplazar muy poco. Entonces ahí va a estar la falla. También puede ser que tenga muchos muros en los primeros pisos y al último pórtico. ¿Qué va a pasar con esto? El desplazamiento va a ser mínimo y esto va a ser grande. Entonces viene a ser también piso blando. Es decir, el piso blando es cuando vamos a tener poca rigidez en un piso. Cuando tenga el caso que necesito un muro, ahí tengo una ventana, no lo debo de confinar, lo que tengo que hacer es colocar acá
una junta, de tal manera que la columna se desarrolle completamente, completamente. Si ya el muro, tengo una ventana, si ya el muro es completamente confinado, acá para que sea un buen confinamiento, cada 3 hiladas tengo que colocar bastón de acero corrugado, muy aparte de estar dentado, debe de ingresar hasta la mitad. Déjeme. Y esta longitud mínimo de 80 centímetros a 1 metro, para lograr un buen confinamiento. Si comete un error, y lo he confinado, al estar confinado, la falla que me va a producir es de columna corta, daño acá. Ahora
retornamos a las enseñanzas dejadas por los sismos en el mundo. Sismo de Alaska del año 1964, 27 de marzo. En primer lugar, las edificaciones, mientras más regular posible sean, se van a comportar mucho mejor. Edificaciones, mientras más regular posible sea, se van a comportar mucho mejor. Es en la rótula plástica. En este caso, viga fuerte, columna débil, y la columna no está bien unida con la viga, produjo este daño en serie. La ecuación de suelos viene a ser una falla cuando se tenga arena y nivel freático alto. Se produce el hundimiento en ese sector. Ya habíamos indicado que cuando tenemos sismos cuya magnitud es mayor a 6, vamos a tener tsunamis. Un tsunami, habíamos indicado que son olas mayores a 6 metros de altura y que siempre va a existir en ciudades que limitan con el mar durante un sismo de magnitud 6 a más. Sismo de Caracas del año 1967, un 29 de julio. Vemos acá una de las fallas. Primero, la reducción no debe ser mayor al 30% del área. Y vemos que hay muros que empiezan en el piso 4. El muro debe de empezar desde la planta baja, desde la cimentación hasta la parte alta, no debe de ser discontinuo. Los muros tampoco deben de tener aberturas. Una abertura simplemente reduce la rigidez notoriamente del muro. Y en el último piso, de nuevo, tenemos piso blanco. La componente vertical puede llevar a un efecto de resonancia en los elementos de flexión, tales como vigas, y estas al perder su estabilidad genera el colapso progresivo de la estructura. Eso pasó en los 4 últimos pisos. Acá la mala supervisión llevó a que se tenga que el acero de la columna no esté unido con el acero de la viga, es algo totalmente inaceptable. Ese es un nudo rígido. Entonces, debemos de recordar el concepto de nudo rígido. Nudo rígido
se va a producir cuando tengamos un córtico este ángulo es de 90 grados. Se va a deformar, pero sigue siendo 90 grados. Un nudo rígido viene a ser una conexión rígida. Entonces, yo entiendo que con los programas de cálculo trabajamos con los ejes medios. Y ahí me garantiza que es efectivamente un nudo rígido. Entonces, cuando yo voy a hacer mi esquema de cálculo, tengo esta conexión rígida entre los elementos. En cuanto a la reducción, longitud del piso 4, longitud del piso 3. La reducción debe ser máxima del 30%. Entonces, L3 debe ser menor o igual a 1.3 L4. No debe superar el 30%. Lo igualamos. Máximo. Entonces, no olvidar que la reducción
máxima por área menor al 30%. Por tanto, también va a existir en vigas. Sismo de México, año 1985, un 19 de septiembre. Edificaciones en L no es bueno proyectar, se tiene que colocar una junta y dividir en bloques. Miren lo que pasó con la central de telecomunicaciones de la Ciudad de México, edificio en L. Felizmente hubo un edificio con gran rigidez en esa dirección, cuando se produjo el efecto de torsión, que impidió que colapse totalmente el edificio y la esquina fue bastante dañada. Edificio en L. Es mejor colocar una junta y separar en dos edificaciones. Edificio 1, edificio 2. No olvidar que la relación de lados A sobre B debe ser como máximo 3. Correcto, máximo 3. Sismo de Kobe del año 1995, 17 de enero. Edificios regulares, una vez más, se comportaron muy bien. La profundidad mínima de la cimentación para edificaciones con cimientos superficiales debe de ser de 1,50 m. Metro 50, lo mínimo de enterramiento de la base de la cimentación. ¿Ya? Lo mínimo es 1,50 m.
Acá no se tuvo esa consideración y la edificación simplemente giró completamente. Así quedó destruida la línea expresa a 500 metros de la misma, totalmente destruido. Se produjo un incendio en la fábrica de acero. La comunicación fue temporal, maremoto, pero lo que sí debemos de aprender del pueblo japonés es la tranquilidad hasta en los momentos más críticos. Es impresionante cómo ellos tienen una educación de prevención y de manejo de emociones hasta en los momentos críticos. Hasta cuando fallece un familiar muy cercano, ellos lo toman con mucha calma, con mucha tranquilidad. En un sismo también, no es que sea un pueblo frío, sino que controla mucho sus emociones. Y después, a solas, es donde llora el japonés. Nunca en público. Jamás se ve a un japonés llorar en público. Es muy raro. Y mantenían la calma a pesar de los daños y del desastre que se tenían. Miren la disciplina. Para obtener sus alimentos se mantiene la cola. Algo que en nuestros países lamentablemente perdemos rápido la calma y no toleramos esto. Son muy responsables. Ahí tenemos la inscripción de los damnificados. Son tan responsables ellos que no se inscriben por inscribirse. La seriedad sobre todas las cosas. Los que necesitan lo hacen. Los que no, no. Son muy solidarios. Apoyan mucho a la persona que no tiene. E inclusive después del desastre siempre será el impuesto de solidaridad, donde el japonés dona el 2%, 3% de su sueldo. Bueno, puede ser por un mes, es por un año, y lo hace con mucha alegría porque quiere ayudar a sus compatriotas. Esta es la zona de refugio ante posibles réplicas. Ya sabemos que las réplicas son sismos de menor intensidad por sismo severo, pero que puede llevar a la estructura al rango inelástico y al colapso. Y viene el proceso de reconstrucción. Ahí tenemos la autopista aérea, 500 metros colapsada. ¿Y ellos qué hacen? Reconstruir. Ellos no piensan en reforzar. Acá tenemos un pilar de un puente aéreo que hay un desprendimiento del concreto. Tranquilamente se puede utilizar un aditivo de Zika y pegar el concreto nuevo con el antiguo. Las edificaciones del fondo están en perfecto estado, pero ellos consideraron que el sismo les había dado la oportunidad de planificar mejor la ciudad y la reconstruyeron, demolieron y reconstruyeron. Un edificio totalmente irregular, que lógicamente se puede declarar inhabitable. Edificaciones de madera hay en gran escala porque son temporales y cuando lo reubican, nunca el japonés dice, no voy a ir. ¿Dónde es la reubicación? Y él se va directamente, porque eso considera que es para el aporte de su ciudad, de su país. Aprovecharon para que el tendido aéreo
de la energía ya no sea aéreo, sino sea subterráneo. Y cambió todo. Este es un edificio, fue un edificio militar, que un bloque estaba en perfecto estado y el otro sí, había que demoler por lo menos unos 5 niveles. Pero ellos no pensaron en el reforzamiento, la reconstrucción, sino en el reforzamiento, sino en la reconstrucción total. No reconstruyeron completamente. Ahí tenemos cómo quedó Kobe después del sismo, destruido, y cómo quedó Kobe después de la reconstrucción. Una ciudad diferente. Vamos a ver el sismo de Chile del año 2010, un 27 de febrero. Edificio totalmente partido en dos, puentes totalmente colapsado, y tuvimos un conversatorio en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, de la cual fui profesor en el posgrado y pregrado durante 9 años, y una de las enseñanzas y que teníamos que aprender de todo este sismo del año 2010 fueron estos temas que tocamos en ese conversatorio. Fue un seminario de actualización de la norma de diseño sismo resistente del Perú. ¿Qué cosas podríamos mejorar? Estuvimos las personas más representativas del país en cuanto a lo que es la ingeniería sismo resistente e invitados que se consideró los mejores. Vinieron de Estados Unidos, de Alemania, México, Colombia, Japón, para poder plantear algunas cosas de mejora. Primero, la discontinuidades en las placas. Los denominados muro bandera, donde va creciendo por altura, no se debería de utilizar. Segundo, que no se había tenido núcleos en las placas que se tendrían que tener, debería de considerarse. Tercero, para que sea una placa o un muro de corte de concreto armado, deberíamos de considerar mínimo 1,20 m de longitud. Deberíamos de ver que en el modelo habría que reforzar la unión muro-losa de entrepiso. Las denominadas losas de transferencia no son buenas para zonas de alta sismicidad. Las uniones mal hechas de prefabricado en Chile funcionaron mal. Se llegó a la conclusión que siempre se dice que el responsable es el ingeniero civil, y no es así. La responsabilidad es compartida entre el ingeniero estructural, el de riesgo sísmico, el geotecnista y el arquitecto. Pero adicional a eso también es compartida por el propietario. Y se llega a una ecuación muy simple. Es esta de acá que dice riesgo igual peligro por vulnerabilidad. Quien propone el riesgo, lógicamente, que es el propietario, porque es quien compra el terreno en una zona determinada. Quien propone el peligro es el geotecnista, el geólogo, el de riesgo sísmico. Y quienes proponemos la vulnerabilidad somos los ingenieros estructurales y los arquitectos. Un edificio más vulnerable, lógicamente que vamos a tener mayores costos para el reforzamiento, y si ocurrió un sismo para la reconstrucción. También se planteó la idea de tener un seguro para el propietario final y que no quede como un comprador sin un seguro. Se debería tener un seguro como acá.
En el año 2011, un 7 de abril, ocurrió el sismo de Miyagi en el Japón. En esa oportunidad se tuvo tsunami que arrasó con la prefectura de Miyako, destruyendo la vía de comunicación, avionetas, vehículos totalmente destruidos. Parece como una foto de juguetes. En Japón muchos utilizan los vehículos livianos. Es una costumbre prácticamente de utilizar un vehículo solamente para poder transitar. No es para cargas, nada por el estilo, porque hay empresas especializadas hasta para que te lleven una maleta desde el aeropuerto. Nunca se acostumbren en Japón a llevar tu maleta. Es algo muy diferente a nuestros países. Uno llega del extranjero con su maleta y se va con la maleta hasta su casa. Allá no. Llegas y pagas para el envío de tu maleta y llegas hasta tu casa. No llega el mismo día que tú llegas, llega al día siguiente, pero te ahorraste todo el trabajo de tener, porque serás la única persona que tendrá una maleta en el tren. El resto no tiene. Son costumbres. Y como las pistas son tan bellas, no se necesita de vehículos de gran potencia para poder transitar. Se produjo la explosión del reactor número 4 de la central de Fukushima. Tuvieron que pasar 25 años después del desastre más severo de la historia mundial. Me refiero a Chernóbil. Año 1986, día 26 de abril. Yo estaba en la ciudad de Kiev, vivía, estaba estudiando en la universidad cuando ocurrió ese desastre, el más grande de la historia. Kiev se encuentra a 300 kilómetros de la ciudad de Chernóbil. Recuerdo claramente que el presidente Mikhail Sergeyevich Gorbachev dio un mensaje a la nación a las 12 de la noche indicando que había ocurrido un desastre sin precedentes, la explosión del reactor número 4 de Chernóbil, y que era importante la evacuación de las personas, de los ciudadanos soviéticos de la ciudad de Kiev, empezando por los niños, lugares de concentración para ser evacuados a sanatorios, adultos mayores y en general todos. Quedábamos los extranjeros, donde empezaron a evacuar también en muchos países, y caso Perú, nos quedamos. Pasamos todo ese gran problema de Chernóbil. Fueron 3 meses bastante críticos, difíciles, pero que en la vida uno tiene que pasar en algún momento. Recuerdo claramente que el embajador, cuando llegó, nos indicó que podríamos retornar al Perú y que deberíamos de postular a una universidad pública para poder estudiar. Muchos ya habíamos ingresado a universidades prestigiosas y dejamos los estudios por irnos para allá. Y es así donde todos los 135 peruanos decidimos quedarnos, firmando un acta que éramos los responsables de nuestra vida. Creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida, porque eso me permitió seguir estudiando en la universidad y terminar la carrera de una manera brillante. Y gracias a esa formación excelente que me brindaron mis profesores, es que he tenido en la vida un éxito
y de repente oportunidades laborales bastante importantes. 25 años después se produjo este desastre ecológico de la central de Fukushima. Otra vez el reactor número 4. En Japón no es para armamento nuclear, sino es sobre todo para generación de energía. Japón es uno de los pocos países que no tiene ejército. Y la gente se conduce más que todo por principios y no por riesgos de la policía que tiene que controlar. Es uno de los varios, pero pocos países ejemplos en el mundo. Y de nuevo, los japoneses mantuvieron la calma completamente durante todo este proceso. Dentro de ese conversatorio se plantearon algunas mejoras a la norma peruana de diseño sísmico resistente. Algunas de ellas, mejor dicho, la gran mayoría todavía no ha sido incorporada, esperando que en algún momento se pueda incorporar. Por ejemplo, considerar la sección habilitada por lo menos el 50% de la rigidez efectiva de los elementos estructurales. En cuanto a los registros, eso sí se ha incorporado, deben de ser mínimo 3, con características de suelo, de sitio, del proyecto. El diseño por desempeño todavía no se ha incorporado. Sistema de protección sísmica sí se incorpora los disipadores, los aisladores en la base. Y la interacción suelo-estructura hay un solo párrafo que diga que se puede considerar la flexibilidad del sistema de cimentación si fuera pertinente. Hasta ahí se ha avanzado en el código de diseño, todavía nos falta avanzar mucho más. Pero paso a paso se tiene que ir en todo este aspecto progresivo relacionado con la actualización del código peruano. ¿Muy bien? Ahora les voy a compartir ¿qué material va a tener el drive del curso? El drive del curso se llama Diseño Sísmico, Ingeniería, Capacitaciones. Vamos a tener videos, los videos como lo que estamos haciendo en estos momentos, el uso de la pizarra, lo que he hecho hasta estos momentos. Si aperturamos, ya nos daremos cuenta que ya tenemos la primera pizarra del 1.1 de simbología. Ya está tranquilamente visualizada, ¿ya? Al mismo tiempo, ahí está la pizarra, al mismo tiempo lo puede descargar tranquilamente. Hay más información, los laboratorios que vamos a resolver en el camino, las diapositivas. Ahí están las diapositivas del día de hoy, las dos diapositivas, 1.1 y 1.2. También están los archivos de programas a 2000. Van a estar acelerogramas, cuando hagamos el tiempo de historia, todo ello va a estar ahí. Información se la va a brindar el ingeniero Freddy Sosa a cada uno de ustedes, ¿ya? Él se lo va a brindar a cada uno de ustedes en el momento oportuno para que todos puedan tranquilamente estudiar con este material, ¿ya? Ahora sí, voy a habilitar la opción de preguntas, por favor. Si hubiese alguna pregunta de este segundo bloque desarrollado el día de hoy. Al parecer no hay preguntas, ¿no? Muy bien. Ingeniero Freddy Sosa, ¿nos escucha? Sí, sí, doctor. Perfecto, ya usted compartirá con los participantes la dirección del Drive, ¿ya? Sí,
Sí, doctor, unos minutitos le pido, por favor. Bueno, para todos los asistentes que están ahorita en la sesión, si todavía algunos no se hubieran hecho la inscripción correspondiente, la pueden hacer hasta antes de la tercera sesión, que va a ser el próximo sábado. Estamos dando esta opción para que se puedan terminar de inscribir, porque, bueno, algunos colegas también no han podido llegar, ¿no? Por tema de esto de que se están reencapsulando en algunas zonas, por tema del rebrote que hay de la pandemia. Entonces, van a tener hasta el 15 de enero para que se puedan registrar con calma. El día de mañana igual la sesión va a ser abierta para que puedan continuar con el avance. Y ya entre hoy día y mañana, hasta más tardar hasta el lunes, ya vamos a terminar de compartirles todo el material que el doctor les está mostrando desde el Google Drive para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan repasar y demás, ¿no? Eh, Aprovecharé un minutito, doctor, para volverles a colocar el número para aquellos que deseen realizar alguna consulta sobre el tema de la inscripción. Eh, ah, Doctor, creo que hay una preguntita de Miguel para usted. Bueno, eso sería de mi parte. Doctor, creo que hay algunos que están todavía preguntando. Ya Correcto. los dejo con usted. Correcto. Miguel nos está preguntando si vamos a modelar alguna estructura. Por supuesto, vamos a hacer, como le decía, análisis estático, análisis dinámico, análisis tiempo-historia, vamos a hacer interacción sobre estructura. Todo ello vamos a hacer, Miguel. ¿Sí? Vamos avanzando poco a poco. ¿Ya? Yo creo que para la semana 3 empezamos ya con todos los diseños. Yo estaba poniendo esto. ¿Correcto? Mira, yo había puesto. Muy bien. Muchas gracias, Orlando, por su bonito comentario. Espero que haya sido de vuestro agrado el día de hoy. De mi parte ha sido un placer. Yo me voy a quedar todavía para poder grabar la clase y que quede en Google Drive el día de hoy mismo, para que puedan repasar. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, Jaime Mamani. A seguir trabajando. Muchas gracias con todos.